Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos neuropsiquiátricos. Me presento, soy la doctora Marisela Tapia Vicente, médico residente de segundo año de la especialidad de psiquiatría del Hospital Hermilio Valdizán por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Tenemos aquí una breve introducción. ¿Por qué es importante hablar de los trastornos neuropsiquiátricos? Ustedes dirán esa palabra un poco engorrosa, un poco difícil. Lo que pasa es de que la OMS ha estimado hace algunos años de que al menos el 20% de la discapacidad relacionada con la enfermedad en todo el mundo se atribuye a trastornos neuropsiquiátricos. A diferencia de enfermedades crónicas, estos trastornos suelen comenzar bastante pronto en la vida. Incluso se ha visto que hay una carga bastante fuerte en los jóvenes entre 14, un aproximado entre 14 y 50 años. Pero, ¿qué son los trastornos neuropsiquiátricos? ¿No? Ustedes dirán, ¿qué es eso? Los trastornos neuropsiquiátricos son todas aquellas alteraciones que van a alterar nuestro afecto, nuestra memoria, nuestro comportamiento, nuestra cognición, todo aquel trastorno manifiesto de la función cerebral o efectos indirectos de una enfermedad extracerebral que al final van a repercutir en algo mental. ¿Cuáles van a ser las características de esos trastornos neuropsiquiátricos? Por ejemplo, que la concurrencia de los distintos síntomas psiquiátricos, un deterioro cognitivo, por ejemplo, falla en la memoria, la posibilidad de que se produzcan síntomas tempranos o semejanza con algunos otros síntomas psiquiátricos en sí, propios de la persona o endógenos. Hay muchas condiciones médicas que pueden manifestar estos síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Y debemos sospecharlo. Por ejemplo, el VIH, la sífilis, nos puede dar alguna alteración cognitiva o alguna alteración a nivel de la mente. Eso ya es un trastorno neuropsiquiátrico. El lupus, por ejemplo, la vasculitis, la esclerosis múltiple, también nos puede dar alteración a nivel cerebral. ¿No? El hipotiroidismo, muy conocido, muchas veces a las personas le decimos están deprimidas, ¿no? Le decimos por si acaso sácate un test de un TSH, un T3, tus hormonas tiroideas, porque puede ser que tengas la tiroides, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que en el hipotiroidismo las personas pueden desarrollar cuadros depresivos. Así también, por ejemplo, el déficit de algunas vitaminas que van a alterar la memoria, algunos también síndromes paraneoplásicos, algunos tumores, ¿no? Así también tenemos algunas condiciones que van a producir también síntomas neuropsiquiátricos, como ya lo habíamos visto hace un rato, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de las vitaminas, como ya lo habíamos mencionado, los aneurismas, las formaciones arteriovenosas, una insuficiencia orgánica, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o una encefalopatía hepática, una cirrosis no compensada o una enfermedad renal no compensada. Nosotros vemos a veces que si alguno de nuestros familiares ha tenido alguno de ellos, van a comenzar, nosotros le llamamos a delirar, ¿no? A veces en el común le decimos van a comenzar a delirar. Entonces, eso ya es un trastorno neuropsiquiátrico, ¿sí? Con respecto a lo que es hablar un poco de cifras, se ha visto que con respecto a la mortalidad también es elevada. Hay hasta un 90% de suicidios de personas que se han asociado a enfermedades mentales. Los trastornos neuropsiquiátricos son el principal grupo de enfermedades que aporta años perdidos por discapacidad. ¿Qué significa eso? Que la persona se siente o se vuelve incapaz o que no puede hacer algunas cosas, ¿no? Entonces eso va a hacer de que pierda años en cuanto a la labor que él podría contribuir a la sociedad. ¿Qué factores van a contribuir en el caso de los trastornos neuropsiquiátricos? Siempre debemos recordar que para la gran mayoría de las enfermedades está la genética. Con eso no podemos discutir, no podemos pelear porque esto está en nuestros genes. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es cambiar lo ambiental. Entonces, si nosotros modificamos lo ambiental, lo genético no se va a encender.
¿sí? Es como si nosotros tuviéramos un switch, ¿no? Si nosotros bajamos la palanca, ahí encendemos, pero mientras no la bajemos, se va a quedar apagada. Entonces, tenemos la base genética, pero también está el desarrollo mental, hay la neurodegeneración, puede, por ejemplo, alguna injuria en el cerebro, un infarto, por ejemplo, ya lo habíamos visto, un aneurisma, ¿no? O cambios metabólicos, el caso de la cirrosis, la encefalopatía renal, una descompensada, ¿sí? ¿Ok? Entonces todo eso nos puede llevar a desórdenes neuropsiquiátricos. A entrar un poquito en lo que es bases neuroanatómicas, ver, por ejemplo, de que tenemos varias vías, ¿sí? En nivel cerebral y cómo estas se pueden ir alterando, ¿no? Una de estas vías que se pueden alterar, por ejemplo, es de la planificación y de la atención, otra de las vías es de los impulsos, de la empatía y otra de ellas es también el área motora, ¿no? A veces cuando un paciente comienza a no estar coordinado, también eso nos indica de que puede estar teniendo un trastorno neuropsiquiátrico. Sin embargo, también se ha visto de que estos trastornos tienen una base inflamatoria, ¿no? El estrés, las adversidades de los primeros años de la vida, el estrés social que puede tener, la edad, las infecciones, etcétera, van a producir mediadores, ¿no? Que ya son conocidos a nivel de la ciencia, ¿no? Como lo son los interferones, el factor de necrosis tumoral, varios de ellos que van a promover la inflamación, por eso se dicen que son proinflamatorios y van a dar como resultado estos trastornos neuropsiquiátricos. Algunos de ellos, por ejemplo, tenemos ahí en la figura que van a ser la depresión, la ansiedad, ¿sí? Otro de ellos tal vez puede ser un mal control de impulsos o puede ser el dolor. Ahora, ¿qué neurotransmisores están implicados en los trastornos neuropsiquiátricos? Uno de los trastornos neuropsiquiátricos más conocidos va a ser la enfermedad de Alzheimer y el neurotransmisor que va a estar implicado ahí va a ser la acetilcolina. Otro va a ser la depresión, la migraña, la ansiedad, que nosotros, nosotros la población lo tenemos bastante en cuenta por el estrés que vivimos. El neurotransmisor va a ser la serotonina, ¿no? Otra patología, por ejemplo, el Parkinson, el neurotransmisor implicado va a ser la dopamina, y así tenemos otras patologías más. La evaluación clínica siempre tener en cuenta de que es importante hacer un buen correlato clínico, una buena anamnesis, un buen examen físico para poder determinar cuál va a ser al final nuestro diagnóstico. Entonces, las manifestaciones clínicas de esos trastornos pueden estar divididos en tres: los síntomas neurológicos, como las alteraciones motoras, la incoordinación, por ejemplo, o sensoriales, cuando siento que me pasa electricidad, ¿no? Muchas veces sentimos, uy, me pasa electricidad, o siento que me hormiguea, esos son síntomas neurológicos, o síntomas neuropsicológicos, por ejemplo, como la prasia, la agnosia, cuando nos olvidamos de algunas cosas, o los mismos síntomas neuropsiquiátricos como trastornos del estado del ánimo, ¿no? La impulsividad, la irritabilidad. Esto es un poco de la historia clínica que ya habíamos visto que es bastante importante verlo. ¿Sí? Entonces, ahora, ningún tipo de síntoma neuropsiquiátrico nos va a decir que es propio de tal enfermedad cerebral. No es así. ¿Sí? Lo que sí vamos a tener es un conjunto de signos y síntomas de que al final nos van a llevar a un determinado trastorno, ¿ya? Pero casi siempre en el caso de los trastornos neuropsiquiátricos lo que vamos a tener es una alteración a nivel cognitivo o una alteración a nivel de la memoria. Por ejemplo, en el caso de un deterioro clínico leve, suele ir acompañado de síntomas neuropsiquiátricos como la depresión, como la disforia, que es la irritabilidad, o la apatía, ¿ya? La ansiedad, la agitación. Y eso, por ejemplo, nos indica que estamos tal vez a un paso de pacientes que pueden tener demencia. Hay algunos exámenes que pueden hacer, doctor, doctora.
¿Hay algún examen que me pueda hacer para ver si voy a tener tal o cual trastorno neuropsiquiátrico? ¿Voy a sufrir de algún trastorno neuropsiquiátrico? Sí nos ayuda, por ejemplo, en lo que es imágenes, la tomografía, la resonancia, más que todo para ver lesiones estructurales del cerebro. Luego tenemos el PET, el SPET, para ver el estado metabólico, para ver cómo está la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, que ya habíamos mencionado hace un ratito. También tenemos las técnicas de la electrofisiología, ¿sí? Para ver la actividad de la neurona, en el caso de epilepsias, por ejemplo. Y también están las neuroimágenes en general, ¿no? Que estas nos pueden aclarar un poco más el diagnóstico. Dentro de los exámenes auxiliares que deberíamos tomar están, por ejemplo, el hemograma, electrolito, perfil hepático, perfil lipídico, los dosajes de vitamina, el ANA, ANCA. Ustedes dirán, pero doctora, ¿por qué tantos exámenes? Ya hemos visto que hay varias causas que nos pueden dar un trastorno neuropsiquiátrico. Y ahora, para finalizar, nos vamos hacia el manejo. El manejo, ¿cómo va a ser? Todo va a depender qué tipo de trastorno vayamos a tener, pero siempre el trastorno va a ser tanto farmacológico como psicoterapéutico, ¿ya? Entonces, dentro de la psicoterapia, nosotros vamos a trabajar con lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene mayor evidencia para este tipo de trastornos. Y de ahí, dependiendo el síntoma o dependiendo del trastorno que prima, ¿sí? Se va a comenzar a dar el tratamiento, ¿no? Si es para la depresión, le daremos antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, susertralina, o daremos tal vez escitalopram o paroxetina. Si hay una psicosis de por medio, a veces en los infartos o en lesiones estructurales pueden llegar a haber psicosis, que es una psicosis cuando la persona sale de la realidad. Ahí tenemos que dar antipsicóticos, ¿sí? Cuando la persona comienza a agitarse, también podemos dar anticonvulsivos, ¿ya? ¿Ok? Así como también si hay alteraciones a nivel de la demencia, o sea, a nivel cognitivo, ¿no? Puede haber demencia o un deterioro cognitivo leve, también podemos dar medicación. Entonces, se están evaluando, sí, nuevos métodos para poder tener un mejor y óptimo tratamiento para ello, ¿no? Algunos métodos son invasivos, otros no invasivos, pero aún están en revisiones. Y ahora pasando a un tema un poquito más actual con respecto a lo que son trastornos neuropsiquiátricos y COVID, se ha visto, esto chiquito nada más, que en un estudio sistemático se observaron que dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas más frecuentes se vio en pacientes con COVID fueron la depresión, la ansiedad, alteración de memoria e insomnio, ¿no? Eso fue durante la enfermedad del COVID, pero post-COVID, ¿qué es lo que persistió? La depresión, el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad. Entonces, ¿qué quiero que ustedes tengan en cuenta? ¿Sí? De que el hecho de tener depresión, ansiedad o irritabilidad o una alteración en la memoria, siempre hay que primero buscar atrás qué puede haber, ¿sí? Tenemos que buscar si es que hay algo físico, tenemos que buscar, por ejemplo, si es que hay alguna alteración a nivel hematológico, si es que hay alguna alteración a nivel renal, a nivel de tiroides, a nivel cerebral, para nosotros poder dar un diagnóstico y un tratamiento certero.